significancia del 30%. Yo no sé, aquí, bueno, estas hojas las voy a eliminar para tener, esto yo no sé qué será, bueno. Entonces voy a tener cada uno de estos, lo voy a hacer en una hoja diferente. Entonces voy a tener aquí. Entonces me dice, determina el intervalo de confianza a una significancia del 30%. Entonces, si me dice que es una significancia, si lo hagamos lo más grande, si la significancia es del 30%, o sea, 0.3, entonces alfa medios, o sea, la significancia medios, va a ser ¿cuánto? 0.15, ¿cierto? Y por lo tanto, el intervalo de confianza o la confiabilidad, que uno le puede decir, la confiabilidad va a ser en este caso del 0.70 o 0.7. Ahora, ¿cuánto es entonces sería el porcentaje acumulado? Entonces me dice que el porcentaje acumulado va a ser igual a la significancia medios más la confiabilidad. Listo, tengo 0.85. Ahora con esto me voy a las tablas. Entonces buscamos la tabla acumulada que nosotros venimos manejando. Yo creo que las tengo aquí, la tabla acumulada. En el mismo grupo, como que la tenemos, ¿no? Tabla acumulada, ¿dónde está tabla acumulada? Tabla Z. Entonces buscamos en la tabla Z el valor que me da ese acumulado. ¿Cuánto fue que me dio? 0.85. Entonces buscamos 0.85 en la tabla acumulada. 0.85, que vendría a ser 0.84, 85 y 0.8505. Entonces, el más próximo es este de acá, o sea, sería 1.04. Entonces, decimos que, entonces, en las tablas, el valor Z es igual a 1.04. Listo. Como ya tenemos esta información y tenemos aquí las velocidades y tengo pues en este caso me está pidiendo de velocidades, entonces yo tomo, ya tengo pues este intervalo, entonces lo que voy a hacer es generar la estadística descriptiva de las velocidades. Entonces lo que hacemos es ir a datos, análisis de datos, le decimos que nos haga una, porque yo lo podría hacer manual, pero yo le digo que me haga una estadística descriptiva de este rango. Entonces lo marcamos, le digo de aquí hacia abajo. Ay, pues acá igual ya lo tenía. Entonces le digo que se abra en una nueva hoja, que me dé el resumen de las estadísticas. Aceptamos. Entonces este valor, control X, es el que lo tengo acá. Entonces, como ya tengo las tablas y aquí tengo los valores de la columna, entonces yo ya sé cuál es la media, que es el valor que a mí me interesa. Tengo la mediana, tengo la desviación estándar, que es la que a mí me interesa, y listo. Entonces, decíamos, ¿cuál era la fórmula? Normalmente, yo les decía que Z era igual, ¿cierto? A ver, Z es igual, sí, estoy bien, a X menos mu, no menos media, y estos dos lo dividíamos entre desviación, ¿cierto? Desviación. Por lo tanto, despejando X va a ser igual, entonces va a ser igual a la media más o menos, en este caso, más o menos, abre paréntesis, la desviación por Z. Como Z ya lo tengo, entonces el intervalo de confianza para este caso sería X1 y lo voy a tener X2. Entonces X1, ¿a qué va a ser igual? A la media más, ese lo voy a poner menos, aquí alguien está ingresando a la sala, Steven. Entonces la media menos, abro paréntesis, la desviación multiplicado por Z. 19. Y en el segundo caso, pues va a ser al contrario, va a ser más, ¿cierto? Y es Z, la media y la desviación. Entonces, 62.
Este es mi intervalo. Entonces, primer punto, ya sabemos que va de 19.24 a 62.08. Listo. Puedo hacer el siguiente ejercicio, 19.24. Entonces, yo como tengo acá valores completos, sería 19 no entraría, el 20 sí. Entonces, el intervalo va de 20 hasta 62, hasta 62, ¿cierto? Entonces, este es mi intervalo de confianza. Pues vamos a sacarle los valores, ¿cuántos son? Para poder saber cuántos valores hacen parte del intervalo de confianza de todo ese conjunto, serían 105 datos. Entonces yo ya puedo mencionar y decir que el intervalo de confianza va de 19 a 62 y tiene, ¿cuántos fue que dije? Tiene 53 datos. ¿105? No, 105 datos. Tiene 105 datos. Entonces ya sabemos que tiene 105 datos o valores. Listo. El primer punto, elaborado. Segundo punto, ¿qué me dice el segundo punto? El segundo punto, por acá me dice, de cuál es la probabilidad. A ver, vamos a ponerlo por acá en una nueva hoja. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar en el conjunto de datos, en el conjunto general, valores menores a 20 metros por segundo? ¿Cierto? Valores menores, aquí alguien más estaba entrando. Me dice cuál es la probabilidad de encontrar. Entonces pongamos n totales, ¿cuántos datos son? Entonces decíamos que a ver, aquí más está entrando, o la entran sin el correo institucional. 1, 2, bueno, ya sabemos que eran 105, ¿no? 78. En total son 180 datos. Entonces decimos, n total son 180. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores menores a 20? Entonces busquemos cuántos son de 20. Entonces aquí miramos que de 20 menores a 20 hay 39. Entonces decimos, menores a 20 hay 39 datos. Como me está pidiendo probabilidad, pues entonces yo podría decir que probabilidad es igual a 39, que es lo que me piden, dividido entre el espacio muestral. Entonces tengo la probabilidad desde el 0.21. ¿Cuál sería entonces Q? Sería igual a 1 menos N. Listo, ya tengo segundo punto resuelto. Me voy con el tercero. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar, porque estamos, es eso, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en el conjunto general valores del intervalo de confianza? Entonces, igual, hacemos lo mismo. Control C, Control V. Total, 180. Menores a 39, o sea, del intervalo, perdón, del intervalo de confianza, habíamos encontrado 105 datos. Entonces, aquí pongamos, del intervalo son 105. Entonces, la probabilidad de encontrar valores va a ser igual a 105 dividido entre 180. Y quiero también encontrar Q, pues yo podría decir 1 menos, va a ser igual a 1 menos el anterior. Listo. Tengo ya el tercer punto resuelto. Cuarto, ¿cuál es la probabilidad? Pongamos así. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en el intervalo de confianza valores entre 45 y 50? Entonces lo mismo, n total o n total del intervalo van a ser 105, dijimos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos valores hay entre 40 y 55? Entonces me voy a mi tabla donde encontré el intervalo de confianza entre 40 y 55 y buscamos 40, 40, 40 y 55 hasta aquí. ¿Cuántos valores me dice? Que son 36. Son 36. Entonces,
36, entonces valores entre 40 y 55, 36 datos. Lo mismo, probabilidad va a ser igual a los 36 sobre 100 tantos. Y Q va a ser igual a 1 menos el anterior. Listo. Cuarto punto resuelto. Vamos con el otro. ¿Cuál es la probabilidad? A este ya empieza a tener más complejidad. Más complejidad. Dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en las siguientes 45 horas? Entonces, siguientes 45 horas, una velocidad promedio de 34 metros por segundo. Entonces, como me está diciendo en las siguientes 45 horas, yo voy a analizar el primer caso. ¿Cuántas horas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45 horas. O sea, en estas 45 horas yo tuve una velocidad promedio de 40, porque es este el promedio, ¿cierto? De 40, 65. Entonces, pongámoslo. Le digo, entonces, en las primeras 45 horas, tuvimos un promedio que es igual a la media general. Ahora me está diciendo, en las segundas 45, ¿cuál es la probabilidad de que sea 45? Entonces, ¿esto qué me genera? Una probabilidad de Poisson. Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Igual Poisson, distribución de Poisson, me dice, ¿cuál es X? X es lo que estoy pidiendo. Entonces me dice, X que quiero es 45, punto y coma. La media es la que yo tenía, punto y coma. Y le decimos falso, o la otra es decir, media a la mu, E a la mu por E a la menos, no, ¿cómo era? Mu a la X por E a la menos mu sobre X, bueno, la fórmula. Poisson, ¿cuánto me da? Esto. Que aproximadamente sería este mismo valor por 100, que sería el 4.7%, ¿cierto? O la otra es decirle, así para que no se pierdan, y le digo que es el 5%, o sea, la probabilidad de que en las siguientes 45 horas encontrar, o sea, que en las otras 45, que ya no sea de 40.65, sino de 45, es del 5%. Listo. Me voy a la sexta, creo que es, a ver. Ya este ya lo encontramos, este ya lo encontramos, ahora este. Vamos a generar uno nuevo. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el porcentaje de datos del intervalo de confianza que está? O sea, me está pidiendo del intervalo entre la media y 50. Entonces, para esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a llevar todo el intervalo de confianza. Es este, porque me está pidiendo del intervalo. O sea, tengo este como control C. Este sería como mi nuevo conjunto. ¿Dónde está el que yo lo estaba haciendo ahorita? Acá está. Hagamos de cuenta que lo tengo aquí. Y me está pidiendo desde la media, pero la media desde el nuevo conjunto. Entonces yo lo que debo hacer es a este conjunto sacarle ¿cómo se llama? Hacerle un análisis descriptivo. Entonces tomamos de estadística descriptiva, la media la vamos a decir que es de este conjunto, que si no estoy mal, me abren una nueva hoja, control C, y lo voy a pegar aquí, ¿cierto? Y me vuelve a dar la media exactamente la que teníamos. ¿Por qué? Porque pues estamos manejando el mismo concepto, sino que la desviación ya te va a cambiar.
Entonces, este dato es el que lo voy a utilizar y este dato es el que lo voy a utilizar. Ahora me dice, de la media, que es del 40.09, o sea que vendría a ser como por aquí, la media, ¿cuál es ese porcentaje de datos que está de aquí hasta 50? Me dice, o sea, no es que los voy a venir a contar, sino que yo lo tengo que aplicar con la fórmula. Entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos media, decíamos desviación, porque me está pidiendo área bajo la curva, tengo X, entonces ya sabemos que la media, ¿cuánto es? Tanto. Enter. La desviación, ¿la conocemos? Sí. X es la que me está pidiendo, que me dice que es desde la media hasta 50, porque es como hacerle la gráfica, fine, como hacer esta gráfica, ¿cierto? Del intervalo. Y aquí me dice que esto es la media, que es 40.09, y me está diciendo de aquí hasta 50 cuál es este porcentaje de datos que hace parte de esta área. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, ya tomamos a esto y encontramos Z. Entonces, Z, ¿a qué es igual? Igual a X menos mu entre paréntesis, y esto lo dividimos entre la media. Perdón, estoy mal. Aquí es entre menos la media y todo esto sobre la desviación. Enter. 0.8357. Entonces, este valor es el que lo vamos a buscar en nuestra tabla Z, que era la que yo les decía, no la acumulada, sino la de antes, que era la tabla Z. ¿Dónde está? Por acá la habíamos puesto. Es esta. Entonces me dice que es 0.83, ¿no? Que es el valor, 0.835, aproximadamente 0.84. Entonces busco 0.8 y busco el 4, que vendría a ser este valor, 29.96. Entonces, en las tablas, concluyo que es 0.2986. Que esto quiere decir que entonces, pongámoslo así, enter, que el 29.86% o el 30% de los datos, así pongámoslo, del 29.86% de los datos equivale a esto. O sea, ¿cuál es el porcentaje? Me está pidiendo. Y es más, yo le puedo decir cuántos valores, cuántos datos. Entonces, como sabemos que son 105 de esto, entonces yo podría decir que esto es igual a 105 datos multiplicado por el 0, por este valor. Enter. Entonces puedo decir que 31 datos están entre la media y el valor. Que la media decíamos 40, ¿no? 40, que vendría a ser como por aquí, y 30 hasta 50, ¿no? Que vendría a ser por aquí. A ver, entre 40, 1, 2. Pues aquí no lo vamos a mirar porque son valores exactos, ¿no? Y acá me está pidiendo es valores generales. Entonces, aquí me dan 27, pero pues como estamos hablando de porcentajes, entonces, porque tiene que ajustarse como a una tendencia de la curva normal. Entonces, por eso uno dice, son 31 datos los que tienen esta característica o que se ajustan a esa condición. Perfecto. Me voy este ya lo tenemos. Y el último, control C, que este ya tiene que ver con lo de, a ver, me dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en el intervalo de confianza? Entonces ya sabemos que N son 105 datos. Encontrar o de sacar 7 valores, los cuales sean inferiores a 34. Entonces me dice N, entonces aquí X, 7 valores, y que sean inferiores a 34.
inferiores a 34, inferiores a 34. ¿Cuántos son? Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de encontrar un solo dato. Entonces yo digo, la probabilidad, por acá teníamos el intervalo, tengo inferiores a 34 son estos, ¿no? ¿Cuántos hay? Hasta aquí, inferiores. Me dice que son 35 datos. Entonces yo digo, tengo 35 datos. ¿A dónde es que estoy? Por acá, ¿no? Tengo 35 datos. Entonces, inferiores a 34 hay 35 datos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar estos valores? Sería igual a 35 dividido entre 105. Sería 0.33333. Como ya sé cuál es la probabilidad de éxito, puedo saber cuál es la probabilidad de fracaso. Entonces va a ser igual a 1 menos este valor, 0.6666. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Cuál es esa probabilidad de encontrar 7 datos en 105, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es una distribución binomial. Entonces le decimos distribución binomial n y decimos número de éxitos, quiero que sean 7, punto y coma. ¿Cuántos ensayos tenemos? 105. Probabilidad de éxito, este valor, punto y coma, y le damos falso. Cerramos Enter. Entonces nos va a dar un valor, pero grandísimo, ¿cierto? 7 valores entre los cuales estén. Aquí hay de pronto una pregunta, ¿no? Uno dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar del intervalo 7 valores del intervalo de confianza? O sea, yo estaría diciendo 7 valores de 105. Porque la otra opción podría ser que, o sea, interpretándolo para el intervalo, decir que yo saque 10 valores, ¿cierto? Y de los 10 valores, tantos sean menores a 105. ¿Sí me hago entender? O sea, por ejemplo, decir, sacar 10 veces 7 valores inferiores a esto. Entonces, ya el valor ya no serían 105, sino que aquí yo le diría serían 10. Entonces me dice, esta es la probabilidad. Pero como lo estoy diciendo desde de 105 datos, o sea, de un valor muy grande, entonces estoy diciéndole que de todo, o sea, estoy haciendo como si sacara 105 veces y que desde a 105, 7 valores sean menores. Entonces, este es el porcentaje. No sé si lo colocamos aquí, me va a dar un 0%. O pues ya, esa es como la condición. Esa es como la probabilidad, que es muy, muy, muy bajita. O sea, es como difícil que de 105 veces que yo haga de 105 intentos, 7 me salgan así, de esta característica, ¿vale? Lo que les decía, si yo lo cambio aquí, por ejemplo, que yo le diga de 10 veces que me salgan, no, que no sean de 10, de 20 veces, 20 ensayos, que yo tenga 30 ensayos, que yo tenga 50 ensayos, empiezan a caer como las probabilidades. Miren que la que más se ajusta, por ejemplo, 2 ensayos, 13 ensayos, 20 ensayos, creo que era la más, 21 ensayos, 21 ensayos, 22 ensayos, y vuelve a caer, 21, 19, y no, o sea,
La mejor alternativa, por ejemplo, para poder ganar esto, es sacar un ejercicio de 20 veces, 20 ensayos y que te salgan 7. Es la mayor probabilidad que hay. Y listo, muchachos, y se acabó el ejercicio. Simplemente como entender los conceptos de qué es lo que nos está pidiendo, si es Poisson, si es intervalo de confianza, si es distribución normal o si es distribución binomial. ¿Vale? Entonces, este guardémoslo aquí y se los voy a enviar para que ustedes lo tengan también y lo puedan repasar. Entonces, aquí está, que es que dice, pero teníamos esas dudas. No, es acá, es que estamos. Puede grabar y la miramos, ya estamos. Ah, vale, perfecto. Listo, entonces aquí igual se les voy a compartir ese taller, ahí está, para que ustedes mismos lo puedan como, o sea, repasar con lo que tienen ustedes. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces ese ya no lo subimos. Sí, claro, tienen que subirlo, pues tienen que tener nota y si no, Listo, Ah, profe. vale, vale. ¿vale? Eso, Listo, ahí profe. ven.